Nuevamente, buenas tardes. Aquí estamos otra vez juntos y con mucha alegría de compartir este tiempo con ustedes a través de este medio. Seguimos desgraciadamente por este medio. Y bueno, y vamos realmente esperemos que hayamos preparado nuestro corazón y nuestra mente para escuchar una vez más lo que Dios tiene para nuestras vidas, lo que Dios quiere comunicarnos, lo que el Señor tiene para el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, ahora que está llegando estos días lindos para estar con ganas de salir. ¿Mm? Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Pero vamos a leer a partir del versículo 13 para ir ubicándonos en el contexto, para saber de qué es lo que está hablando el apóstol Pedro cuando dice que, de que la persona que nos llamó es santo, por lo tanto debe ser santo en toda nuestra manera de vivir. Seguimos con este tema, ¿sí?, acerca del llamado de Dios, y por supuesto la pregunta es qué es lo que estamos respondiendo ante el llamado de Dios. Y esto tiene que ver con un poco de donde partimos hace un mes y moneda, de Juan capítulo 8, y ténganlo presente porque hoy vamos a ver un poco, o vamos a hacer una referencia a ese pasaje inevitablemente. ¿Se acuerdan cuando el planteo es acerca de temas tales como, por ejemplo, si Dios tiene la obligación de escucharnos, de responder siempre a nuestros requerimientos? Y a partir de allí veíamos que nuestro problema es que éramos o somos esclavos del pecado y de Satanás. Y a partir de allí empezamos a ver cómo Dios a través de este medio llama a las personas para salvación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Veíamos que hay, digamos, el llamado a Dios es un llamado al privilegio. ¿Sí? Es una invitación al privilegio en el tiempo de nuestra salvación. En el desarrollo de nuestra vida cristiana actualmente es una invitación a la responsabilidad y por supuesto es un llamado cuando estemos en su presencia a la glorificación. Así que con esto en mente vamos a 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo de la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo que estamos compartiendo tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu en esta tarde nos enseñe y abra nuestros corazones. Trae, Señor, entendimiento, trae luz a nuestra mente, a nuestro corazón, y ayúdanos por tu gracia a comprender tu propósito para nuestra vida, el llamado tuyo para nuestras vidas, y que realmente en esta tarde podamos abrirte nuestros corazones desprovistos de todo orgullo, de todo tipo de soberbia, y podamos entregarnos a ti conforme a tu voluntad y tu propósito para nuestras vidas. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí estamos otra vez, ¿sí? Dice el versículo 15, claramente, ¿okay? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed santo
Sed vosotros, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y para llegar a este punto, Pedro desarrolla algunas ideas muy interesantes. En este pasaje hay muchas figuras, no figuras, digamos afirmaciones muy interesantes. Y hay varios contrastes o dicotomías que se presentan. El contexto inmediato de los versículos que leímos viene desde, si se quiere, el versículo 3, ¿ok? Fíjese, vamos a leer el versículo 3, el 3 y el 4 básicamente. Dice, bendito el Dios, 1 Pedro 1, 3 y 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y así sucesivamente. ¿Okay? Así que lo que Pedro está planteando, por un lado, comienza a hablarnos un poco acerca de nuestra esperanza y todas las cosas que está reservada para nosotros, ¿sí? En nuestra morada celestial, en la presencia de Dios. Y a partir del versículo 13, nos va a relatar eso. Por tanto, esta es nuestra situación, nuestra condición, nuestra herencia en Dios. Por tanto, con eso en mente, ahora vamos a desarrollar lo que tiene que ver con el llamado de Dios para este tiempo presente, el transcurso de nuestra vida cristiana, desde el momento del llamado para salvación hasta el llamado para la glorificación, y transitamos este tiempo presente de la invitación a la responsabilidad. Entonces, y desde esta perspectiva, Pedro comienza a desarrollar algunas cositas interesantes, y como decía recién, el desarrollo de algunas dicotomías. ¿Okay? Fíjese, primero comienza hablando, versículo 13, ¿sí? Alguna figura muy interesante, como por ejemplo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo de la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, que un día Cristo va a venir a buscar su iglesia, y los salvos en Cristo van a poder verlo cara a cara, van a poder ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo, para precisamente disfrutar de toda la gracia, toda la bendición que Dios tiene preparado para sus hijos por toda la eternidad futura. ¿Ok? Pero en este tiempo, hasta que se manifieste el Señor Jesucristo, tres cosas aparece el versículo, 13, muy interesante. Dice, primero, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo, ¿ok? En la gracia que va a llegar a través del Señor Jesucristo cuando Él se manifieste. Entendamos esta figura, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta frase, ceñid los lomos, es un concepto que usted lo va a encontrar en muchas partes de la Biblia, porque tiene que ver con una idea, una figura que era muy utilizado en la antigüedad y en muchos pueblos de la antigüedad, por el tipo de vestimenta. Sí, habitualmente, no solamente la mujer, los hombres tenían vestido una túnica larga, ¿sí? Si se quiere, un vestido largo, para decirlo de alguna forma, que era lo que habitualmente se utilizaba por encima del pantalón o la camisa u otro tipo no sé, se llama remera o algo por el estilo, que tenía puesto debajo de ese vestido, de esta túnica larga. Ahora, la figura es que cuando uno tiene que hacer un trabajo y necesita precisamente, por ejemplo, que las piernas estén libres para mover, para que esa túnica larga no llegue a ser un motivo de tropiezo, la figura es cuando recoge esa túnica y se lo, digamos, ajusta a la altura de la cintura. Y así libera precisamente la parte inferior del cuerpo para desarrollar las tareas. Si usted, por ejemplo, es un, digamos,
no sé si fanático, pero o por lo menos alguien que gusta de las películas de artes marciales, por ejemplo. Y no las actuales, usted ve, por ahí busca una película de arte marcial antigua, por ejemplo en China, en los siglos anteriores. Bueno, también la cultura china tenía también este tipo de vestimenta. ¿Sí? Tenía por sobre la ropa que usaba como una túnica larga, un vestido largo, y transitaban normalmente. Y muchas veces cuando comenzaba, por ejemplo, iba a haber algún duelo, alguna pelea, lo que hacía es correr precisamente esa túnica hacia un costado, la ajusta a la altura de la cintura, de manera que tiene las piernas liberadas para poder, digamos, desarrollar esa lucha. Así que esta era la figura. Y Pedro dice, aplique esta idea de ceñir los lomos, o sea, de liberarse para desarrollar una tarea, pero Pedro la aplica ¿a dónde? Dice, a vuestro entendimiento, a la mente. Es decir, que el concepto es que prepare su mente mientras estamos transitando por este mundo, hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Dice, prepare, tenga su mente listo para trabajar. Y ahora vamos a por qué. Y ahí ya hay un primer contraste entre entendimiento que aparece aquí, versículo 13, y por ejemplo en el versículo 14 termina diciendo, estando en vuestra ignorancia. Y vamos a ver qué significa esto de ignorancia, ¿ok? Luego aparece el concepto de ser sobrio, la idea es de alguien, la palabra sobrio significa básicamente alguien que está totalmente desprovisto de la sustancia alcohólica, de todo tipo de influencia de la sustancia alcohólica, de manera que no tenga ningún tipo de elemento que signifique o desarrolle la posibilidad de la embriaguez, entre comillas. ¿Okay? Y esto por supuesto está también, ¿sí? Esta idea de ser sobre la idea digamos, de alguien equilibrado, alguien que tiene control de sí mismo, que tiene control de sus facultades, ¿ok? Y esto tiene que ver también con lo que después del versículo 14 habla de no conformarnos a los deseos que tenemos antes. Y después aparece esto de estar completamente o esperar por completo en la gracia de Dios. Tiene que ver con cuál es digamos, la persona que va a ser rectora en nuestras vidas. Por esa razón, con esta idea de esperar y en quién depositamos definitivamente nuestra confianza, y vamos a ver pues más adelante cuál es la ley que dirige nuestras vidas. Y después en el versículo 14 aparece otro contraste cuando dice como hijos obedientes. El contraste no aparece, digamos, o dicotomía no aparece en una frase concreta en este versículo, pero la idea de como hijos obedientes no es ese concepto de que, bueno, Pedro está diciendo, usted tiene que actuar como hijo obediente. ¿Okay? La idea, la figura de hijo obediente es la contraparte de una persona sin Cristo, que no es salva. Pero está haciendo referencia no al hecho de la obediencia o desobediencia de un hijo, sino que la figura apunta a una posición, ¿sí?, legal a la que hemos llegado por medio de Jesucristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque precisamente una persona que ha llegado a la salvación por medio de Jesucristo ha obedecido precisamente el Evangelio de Jesucristo y a partir de allí le ha dado la posibilidad de ser hijos, y a diferencia de aquellos que le rechazan el Evangelio de Cristo, que la Biblia utiliza la figura de desobedientes, ¿sí?, como un contraste a este concepto de hijo obediente. Y además, esta idea de hijo obediente nos va a remitir directamente a versículos 15 y 16 para precisamente apuntalar cuáles son las normas, las personas y la naturaleza
que ahora operan aquellos que han creído en Cristo como su Salvador. Ya vamos a ir despacito, vamos a ir desmenuzando todas estas cosas, no se desesperen. Simplemente para ya, digamos, clarificar esto, fíjese en el libro de Efesios capítulo 2, Efesios dice así, versículos 1, 2 y 3. Mira qué dice. Efesios 2, 1, 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ok? Se está hablando precisamente de otra vez, el grupo de personas, tal como habíamos visto en Juan capítulo 8, versículo 34, cuando Cristo le dice a ese grupo de judíos, y no solamente ellos, por supuesto, esto es una verdad para todo aquello que está transitando por este mundo sin Cristo, dice Cristo que ustedes hacen pecado porque esclavos son del pecado. Sí, y el pecado es el instrumento que utiliza Satanás para mantenernos esclavizados a él y asegurarse que nosotros, el ser humano, pueda gozar de una eternidad, gozar entre comillas, de castigo eterno en el infierno. Así que dice aquí el apóstol Pablo, dice en versículo 3, 2, perdón, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se acuerdan? El contraste, la dicotomía hijo de obediencia, 1 Pedro capítulo 1, digamos en el versículo 14, y aquí se nos dice claramente aquello que no tiene esa relación personal con Cristo, son hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque desobedece el evangelio de Cristo. Entre los cuales, dice el versículo 3 de Efesios 2, entre los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjese esta idea de, sí, versículo 3, que dice que vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Contraste que ahora vamos a ver con el versículo 14 de 1 Pedro capítulo 1. Volvamos entonces a 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16. ¿Ok? Ahora, fíjese alguna cosita interesante. ¿Por qué esa diferencia entre entendimiento e ignorancia? ¿Cuál es el concepto de ignorancia que utiliza aquí el apóstol Pedro y también, por supuesto, la palabra de Dios? Porque desde ya le digo que esto no es un concepto de ignorancia excusable. O sea, en el sentido de que uno es ignorante o ignoraba tal cosa, por lo tanto hizo algo que no debía hacer por ignorancia, por lo tanto es totalmente excusable, digamos, esa situación. Yo recuerdo un día estaba hace muchos años atrás, estaba en una ciudad presente en Rosario casualmente, y estaba en el centro de Rosario, y estaba con un par de amigos de allá allá de Rosario, unos colegas, y estábamos justo transitando por el centro de Rosario. Había, no me acuerdo qué calle, la realidad no me acuerdo qué calle, pero había una calle que hacía poco que, digamos, había hecho un tramo, digamos, contramano. O sea, es una calle que recuerdo que
que iba desde el este hacia el oeste, o sea, porque veníamos del lado del río, subiendo del lado más o menos del lado de cerca de lo que es el Monumento a la Bandera. Y en un momento determinado, la calle, esa misma calle cambia de mano. ¿Ok? Antiguamente era todo mano hacia el río, pero, o todo mano, digamos, hacia el oeste, pero en algún momento, no me acuerdo por qué razón, ¿sí? El tramo, a partir de un tramo determinado, cambia de dirección, de mano. O sea que yo seguí derecho digamos, por esa calle, y a partir del cruce con una calle determinada, se hacía contramano, yo seguí derecho. Y cuando cruzo esa calle y voy a la cuadra siguiente y ya estaba de contramano, infracción a la ley, había un policía allí y me detiene. Los amigos con que estaba, estos colegas, le dicen, mira, el hombre viene de Buenos Aires, así que ni enterado estaba de que hubo digamos, una modificación, y a partir de esa modificación, esta calle, este tramo, se hacía contramano. Así que el policía miró, entendió, dijo, bueno, me ayudó, retrocedí unos metros hasta que pude agarrar la calle perpendicular y salimos de allí. Ahora, este concepto de ignorancia no es un concepto de ignorancia excusable, todo lo contrario. ¿Ok? Es una ignorancia que trae consecuencias, y así que después vamos a ver un poco sobre este tema. Y tiene que ver con lo que hablamos también al principio, esta idea de libre albedrío. ¿Ok? Pero básicamente lo que Pedro está planteando aquí es lo siguiente, es que una persona que está en Cristo tiene su mente, o sea, tiene la posibilidad de poner a trabajar su mente de una forma correcta, es decir, con conocimiento de las cosas o de las circunstancias o de las personas, y fundamentalmente con conocimiento de la persona y de las leyes, las normas de Dios. Y ese conocimiento es lo que nos permite precisamente lograr la sobriedad, el equilibrio, de manera a tener un control de nuestros sentidos y no estar desequilibrado. Y eso es lo que nos permite a su vez de guiar nuestra vida con la esperanza, la seguridad de que un día vamos a estar a la presencia de Cristo y que un día vamos a disfrutar de la completa gracia de Dios que se nos va a manifestar a través de la persona de Jesucristo cuando Él venga a buscar a su iglesia. Y a partir de allí, el apóstol Pedro nos va a decir, versículo 14, qué es lo que nosotros debemos realizar o cuidarnos respecto de nuestra vida cotidiana. Primero, dice, ahora en nuestra condición de hijos obedientes, una condición legal de hijo obediente, no debemos, aparece un concepto negativo, conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Es decir, ¿se acuerdan? Leíamos el versículo de Efesios capítulo 2. Los deseos de la carne, los deseos de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque una persona sin Cristo tiene una naturaleza determinada que lo único que lo va a llevar es a satisfacer los deseos de esa naturaleza. Entonces la exhortación de Pedro es que seamos equilibrados, tengamos el control de nuestro sentido, de nuestro cuerpo, de nosotros mismos. Ahora que conocemos a Dios y conocemos sus leyes, bien, no vuelva a vivir conforme a ese deseo que existía en nuestra ignorancia. Es interesante que la palabra o el verbo conformar, dice el versículo 14, no os conforméis, es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo en Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, y lo utiliza al mismo tiempo, y en la misma voz, ¿ok?
voz pasiva. Entonces, Pedro lo que está diciendo, al igual que el apóstol Pablo, cuando dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, o sea, no permitan que sean conformados a este orden del mundo sin Dios. Aquí Pedro nos va a decir que no permitan que sean conformados, o sea, que tomen forma, que sean amoldados conforme a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, que cuando una persona está sin Cristo, hay una ley que gobierna su vida. Existen leyes, normas que establece su conducta cotidiana. Y estas normas, estas leyes, tienen una particularidad. La particularidad es que es en el plano humano, es la satisfacción de nuestros propios deseos. En el plano espiritual, es ni más ni menos que normas contrario a los principios de la palabra de Dios. En otra palabra, son normas que nos llevan a desarrollar actos, que es lo que Juan capítulo 8, versículo 34 dice, hacéis pecado. O sea, manifestando nuestra conducta de pecadores como esclavos de pecado y de Satanás. Así que la exhortación de Pedro es que no permitan, ¿ok? Indudablemente quien va a estar trabajando, desarrollando esta tarea, es ni más ni menos que el diablo, que Satanás. Cristo nos dice en Juan capítulo 8, si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Y la verdad es que solamente en Cristo podemos encontrar la libertad respecto del pecado, de la condenación del pecado, respecto de nuestro destino eterno y respecto de quién es nuestro amo, que era Satanás, y en Cristo podemos encontrar la libertad de nuestro antiguo amo. Pero es interesante entender este concepto. El hecho que hemos sido libertados de nuestro antiguo amo, y veíamos, ¿se acuerdan? A partir del capítulo 6 del libro de Romanos, que lamentablemente la vieja naturaleza con la que nosotros, digamos, gobernamos nuestra vida, sigue presente en nuestra vida. ¿Se acuerdan capítulo 6 de Romanos, cuando el apóstol Pablo preguntaba, ¿cómo perseveraremos en el pecado aquellos que hemos muerto el pecado? ¿Ok? Y hemos dicho, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que cuando el apóstol Pablo asevera, ¿sí?, al pecado, está hablando de, ni más ni menos, esa vieja naturaleza que ha quedado en nosotros, y que batalla contra el concepto de, o nuestra responsabilidad es ceñir nuestro lomo, de nuestro entendimiento, que batalla contra digamos, este mandato de ser sobrio, que batalla contra nuestra expectativa de depositar toda nuestra esperanza y nuestra confianza totalmente en Cristo y en la gracia que va a llegar a través de Él cuando se manifieste, que batalla contra nuestra condición legal de que ahora somos hijos obedientes, que batalla ni más ni menos, después vamos al versículo 15 y 16, contra nuestro deber de reflejar una nueva naturaleza que es la santidad. Así que Satanás sigue presente, la vieja naturaleza sigue presente, y de hecho puede volver a llevarnos, a amoldarnos a los antiguos deseos. Y la razón por la que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, y en este caso en particular, Pedro nos está hablando de esto, es precisamente exhortarnos y dice, empiece a poner a trabajar su entendimiento. Sepa que, y sabemos, ¿sí?, que Satanás es nuestra vieja naturaleza, el mundo, teor del mundo sin Dios, a la que se refiere el apóstol Pablo en Romanos 12:2, está batallando permanente y constantemente para que volvamos a moldarnos a una vida que vivíamos conforme a ¿qué? Conforme a la vieja naturaleza, conforme a nuestra condición de esclavos
del pecado y esclavo de Satanás. Así que, teniendo presente de todo esto, tengamos control de nosotros y no, dice al apóstol Pedro, nuestra nueva condición como hijos de Dios e hijo obediente, que es lo que se nos exhorta. A no permitir que nos dé otra vez la forma, el molde de nuestros antiguos deseos que había en nuestra ignorancia. Consecuentemente, a partir del versículo 15, Pedro nos va a decir ahora cuál es la parte positiva, digamos, de todo esto. ¿Ok? Dice el versículo 14, como hijos obedientes, no hagan esto. Y el versículo 15 nos va a decir como hijos obedientes, ahora en plano positivo, qué es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Dice, versículo 14, no os conforme o no permitas ser conformado a los deseos que antes tenía, sino, dice el versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, negativamente no hagan esto, positivamente si no hagan esto. El llamado de Dios es un llamado en nuestra responsabilidad presente, es a la santidad. ¿Por qué motivo? El versículo 16 dice claramente, porque escrito está ser santo porque yo soy santo. Así que 15, Pedro nos va a decir, mire, el Dios que lo llamó de la salvación a la salvación, el Dios que lo predestinó para que él actualmente pueda ser justificado, o que ya fuimos justificados, el mismo Dios que lo va a glorificar es un Dios santo, por lo tanto, la vida que usted tiene que manifestar claramente es la santidad de Dios. 14 dice como hijos. Versículo 16 dice claramente, Dios dice, yo soy santo. ¿Ok? Y Pedro está citando un pasaje de Levítico, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, en ese caso, y ahora aquí a la iglesia, que debemos ser santos porque Él es santo. Y es interesante que Dios utiliza aquí la frase, yo soy. ¿Sí? Es la frase que usa Cristo cuando dice yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy la vid, y así sucesivamente. La palabra o la frase griega ego eimi, la palabra eimi significa cero existir, ¿ok? Sin principio y sin fin. Es decir, que es la palabra que hace referencia, o la idea es hacer referencia a la misma naturaleza de Dios. Es la primera revelación que Dios hace de sí mismo, claramente, en Éxodo, cuando habla ¿con quién? Con Moisés. Así que, para tener una idea de que Dios está hablando de su propia naturaleza, bien podemos traducir esta frase, sé santo porque yo soy eternamente santo. Para precisamente no hablarnos tanto desde la perspectiva del, digamos, del tiempo, sino desde el concepto de la naturaleza de Dios. Así que como hijos obedientes, lo que Dios nos va a decir a nosotros es que usted y yo debemos manifestar esa naturaleza de Dios. ¿Por qué? Por dos razones. Podemos ahora manifestar esa naturaleza de Dios porque dice claramente en el versículo 16, porque Cristo está a ser santo porque yo soy eternamente santo. Podemos hacerlo porque ahora como hijos de Dios, compartimos la naturaleza de Dios por medio de la nueva obra, la regeneración que ha realizado en nosotros
a través del Espíritu Santo. Cuando usted llega a Cristo y establece una relación con Él de manera que obtiene la salvación a través de Cristo, el Espíritu Santo desarrolla la obra de la regeneración, tal como aparece en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, el concepto literalmente es nuevas creaciones, de modo que todo lo viejo ya pasó y aquí todo son hechos nuevos. Y el otro concepto que aparece aquí, que nos permite ahora ceñir los lomos, vuestro entendimiento, que nos permite ahora tener conocimiento de la existencia de dos leyes. La autonomía, ¿se acuerdan? Como dice el versículo 14, los deseos, ¿sí?, que antes que teníamos estando en nuestra ignorancia, y ahora conocemos la ley de Dios. Como dice el versículo 16, porque escrito está. Son principios, son verdades, son herramientas que nos ha entregado Dios para que podamos cumplir con este llamado, ¿sí? Cuando dice el versículo 15, conforme al que nos llamó es santo, entonces vosotros también tenéis que ser santos. ¿Se entiende la idea? Y esto viene precisamente a operar en contra de lo que el ser humano ha realizado desde el comienzo de la humanidad. Y tal como aparece en Romanos capítulo 1. Recuerden, ahora versículo 14, somos hijos obedientes porque en algún momento hemos decidido ser hijos desobedientes, rechazando a Dios y a su palabra. Y vamos a Romanos capítulo 1. Y vamos a leer el artículo 18. Vamos a leer hasta el versículo 21. Y es importante que retengamos el versículo 21, ya que estamos aquí, porque ya en breve vamos a conversar un poco sobre esto también. Romanos 1, 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 14, ¿ok? De 1 Pedro 1, 14. Y aquí Pablo dice entenebrecido. Allá Pedro nos va a hablar, ¿se acuerdan? El término utilizado por 1 Pedro, versículo 14, es ignorancia. Ahora, fíjese qué interesante que aquí en Romanos, espera que se me fue el versículo, capítulo 1, en el versículo 18, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Ok? Fíjese que lo que hablamos y hemos explicado siempre, el concepto de impiedad es rebeldía contra la persona de Dios, y la palabra injusticia es la rebeldía contra la palabra de Dios. Así que cuando una persona llega a través de Cristo, vuelve a Dios, una persona en Cristo encuentra perdón de pecados, salvación y vida eterna. Una persona encuentra en Cristo esa nueva naturaleza, nuestra nueva condición como hijo obediente, nuestra esperanza o total confianza y dependencia en esa gracia que Dios se va a manifestar completamente
a través de la persona de Jesucristo cuando Él se manifieste. Bueno, al mismo tiempo que llegamos a tener una relación personal con Cristo, Dios vuelve, como hijo obediente, a darnos la capacidad de sujetarnos a la persona de Dios y a la palabra de Dios. Por eso ahora ya no somos hijos desobedientes, sino hijos obedientes. Y Pedro nos va a precisamente, volviendo a 1 Pedro capítulo, muy linda la tecnología, pero cuando se le agarre la chiripiorca, volviendo a 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 nos va a decir, porque escrito está la palabra de Dios, sed santo. ¿Por qué? Porque Dios es eternamente, es su naturaleza, es santo. Ahora, quiero decirles algo. El concepto de santo que aparece aquí en la palabra de Dios no se refiere a personas que ya se murieron. Vieron que nosotros en cierta cultura occidental, cristiana, occidental, dominada por cierto tipo de cultura religiosa proveniente precisamente, por ejemplo, del catolicismo, tenemos esta idea que todos los santos están muertos, ¿vieron? De hecho, no existe santos vivos. Es decir, lo que viene de la cultura católica, precisamente tiene, digamos, estatuillas, estampitas de santos. Y son personas todas muertas. O sea, nadie adquiere calidad, digamos, de condición de santo estando vivo. Aparte, el proceso es precisamente, digamos, se llega a un comité que va a estudiar y a analizar la vida de una persona, ¿sí? Y los milagros que la persona haya realizado. Primero se llega a la beatificación y finalmente la santificación, se le declara santo. Así que quizá usted está acostumbrado a esta idea de que santo es alguien que está muerto. Bueno, ese no es el concepto de la palabra de Dios. El concepto de la palabra de Dios es que el santo tiene que manifestar su nueva naturaleza como hijo de Dios, como Dios es santo. Y la obediencia a la palabra de Dios tiene que manifestarlo viviendo, no muerto, ni cosa por el estilo. ¿Por qué? Porque la palabra santo, en la palabra de Dios, en el concepto de Dios, ¿sí? No es alguien que está muerto, sino es alguien que vive, pero es una condición legal a la que accede alguien por medio de la salvación que se obtiene digamos, mediante Jesucristo. El llamado de Dios a aquellas personas que justificó es un llamado a la santidad. ¿Por qué? Porque lo que Dios pretende precisamente es que sus hijos, aquellos que Él escogió, que Él llamó, manifieste el carácter de Dios. Si usted lee el capítulo 19 del libro de Éxodo, cuando Dios llama a Israel y, digamos, y le da precisamente esa condición de pueblo escogido, dice que Dios pretendía de ellos, ¿qué cosa? De ser una nación de sacerdotes y un pueblo santo. Es decir, y este significa la palabra santo. La palabra santo significa, ¿qué cosa? Ni más ni menos apartado para Dios, pero el concepto es para servir a Dios. Es decir, que cuando nosotros estamos como un sido apartados para Dios, debemos manifestar el carácter de Dios por medio de sujeción, cumplimiento y servicio conforme a la palabra de Dios.
nuevamente, el llamado cristiano es un llamado, es una invitación a la responsabilidad. Es decir, que lo que Dios está declarando aquí, no solamente cuando dice, versículo 14, hijos obedientes significa, no, digamos, como dijimos recién, una condición legal que Dios le ha otorgado. Pasamos de ser hijos desobedientes, muertos en nuestro delito y pecado, a ser personas que hemos encontrado en Cristo salvación y perdón del pecado y vida eterna. Ahora pasamos a la calidad de hijos obedientes. De igual forma, antes estábamos muertos en nuestro delito y pecado y éramos por naturaleza hijos de ira, ahora somos santos. En Cristo hemos sido apartados por Dios. ¿Para qué? Para ser de Él. Para pertenecer a Dios. Para manifestar en nuestras vidas el carácter de Dios. Y aquí, versículo 15, dice claramente, dice, porque, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire, yo propondría una traducción diferente aquí para poder entender mejor el concepto. Porque hay dos conceptos que aparecen aquí desarrollados. Porque nuestra obediencia a Dios, a la palabra de Dios, y el hecho de manifestar la calidad de, digamos, el carácter de Dios en nuestra vida, es un proceso. No se logra un día para el otro. Por eso la exhortación de que debemos, ¿se acuerdan? Dijimos hace un rato, debemos luchar para que Satanás, el mundo, la carne, esa vieja naturaleza, tenga cada vez menos dominio sobre nosotros, y a través de este concepto, de este entendimiento y ser sobrio y esperar completamente en la gracia que se manifestará en Jesucristo, a través de este entendimiento que ahora somos hijos obedientes y que somos santos, una condición legal que Dios nos ha dado, somos apartados para Dios, para su servicio, debemos paulatinamente ir luchando contra lo que tiene que ver con la pasada manera de vivir para comenzar a manifestar una nueva vida. Es un proceso. ¿Ok? Por eso fíjese que la segunda parte del versículo 15, cuando dice, ser santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, está hablando de nuestra forma y nuestro medio de vida, de nuestra conducta cotidiana. Y la palabra o el verbo ser santos en toda vuestra manera de vivir es el presente imperativo, pero está en voz pasiva. Y hay pequeña complicación para traducir el verbo ser en español. ¿Ok? Así que quizás una correcta o una traducción que nos entregue una mejor idea de concepto es que, versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, Dios, su carácter, su naturaleza, eternamente santo, entonces eso tiene que ser reflejado en nuestra vida cotidiana, nuestra conducta cotidiana. Así que quizás una aproximación a esta idea es, así como el versículo 14, no sean conformados, ¿ok? El concepto aquí sería no, sino que sean santificados. Y ahora vamos a ver esta idea de la santificación. Es un poco el concepto. Al mismo tiempo, al igual que en el versículo 14 es Satanás, es nuestra vieja naturaleza, es el mundo que opera para que podamos volver a tener la forma según los deseos existían nosotros en la ignorancia. De la misma forma tenemos que permitir que el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios,
desarrolle la santificación en nuestra vida, es decir, que manifestemos a través de nuestra conducta cotidiana el carácter de Dios en nosotros, que es carácter santo. Vamos a buscar primera Tesalonicenses, tenía otra versículo en mente, pero sí es correcto. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Aparece otra vez esta dicotomía, esta contradicción. ¿Ok? Y que Pablo en Gálatas capítulo 5 va a manifestar esta contradicción de otra forma, hablando precisamente del espíritu y la carne. Capítulo 5 nos va a decir que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7 dice así la palabra de Dios. Pues no nos ha llamado Dios, otra vez Dios llamándonos, sentido negativo, a la inmundicia. No nos llamó Dios a la inmundicia, sino, sentido positivo, Dios nos llamó a, ¿qué cosa? A santificación. Dios nos llamó negativo, no a la inmundicia, Dios nos llamó positivo, sentido, a santificación. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre la palabra santo y santificación? Es un concepto, es una diferencia entre el concepto legal, una condición, una posición legal, ¿sí? Y el desarrollo de la vida cotidianamente en pos de cumplir o manifestar cabalmente en nuestra vida nuestra posición legal. Santos llegamos a obtener esa posición del momento que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal. Del momento el momento que Dios, a través de Cristo, perdonó todos nuestros pecados, todas nuestras injusticias, todos nuestros delitos, todas nuestras inmundicias, todo los deseos que teníamos como hijos de desobediencia, en nuestra ignorancia, nuestra condición, claramente, Efesios 2:3, ¿sí? Por naturaleza, hijo de ira, ahora Dios revierte ese proceso y por naturaleza nos hace hijos obedientes y santos, apartados para Él. Y esto es lo que Dios nos ha entregado como posición legal, y esto no va a variar jamás, nunca. Porque así Dios lo declara en su palabra, porque ese es el llamado que hemos recibido de parte de Dios. Y claramente nos dice en Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo nos va a decir que irrevocables son los dones y los llamamientos. ¿Ok? Y aquí, la segunda parte del versículo 15, y aquí en 1 Tesalonicenses 4, 7, dice que hemos sido llamados, por sentido positivo, a santificación. La santificación es el proceso cotidiano que desarrollamos para manifestar nuestra condición de ser santo delante de Dios. Es el proceso mediante el cual, tal como aparece, por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 1, 13 al 15, al 16, donde debemos cada día luchar para que ni Satanás, ni la carne, ni el mundo nos vuelva a dar la forma de este orden mundo sin Dios, vuelva a desarrollar conductas que está basado en la ignorancia, como nuestra condición de hijo de desobediencia, sino que la santificación es el proceso cotidiano donde luchamos para dejar de lado eso y permitir que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos vaya moldando y manifestando más y más el carácter de Dios en nuestra vida, su carácter santo. Es lo mismo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, ¿se acuerdan? Cuando dice que el propósito de Dios para nuestra vida es ser conformado a la imagen de Cristo. Una persona que ha vivido y transitado por este mundo
siendo Dios, se sujetó en obediencia a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a la teonomía y a la persona de Dios, del Padre en particular. ¿Ok? De esa forma, y dice el Romano, pero en 2 Corintios claramente, que, ¿qué cosa? Que el que no conoció el pecado, es decir, vivió una vida santa perfectamente, fue hecho pecado por nosotros. Es decir, que el proceso de santificación es el proceso mediante el cual en nuestra vida cotidianamente debemos poner en práctica 1 Pedro capítulo 1, 13 al 15, de manifestar cada día más y más el carácter de Dios en nuestras vidas. Ahora quiero decirte algo. El concepto de la santificación, de ser santo y de la santificación, es un concepto de distancia, para decirlo de alguna forma, o de la santificación particular. Cuanto más cerca estamos de Dios, más vamos a manifestar el carácter de Dios en nuestra vida. Cuanto más cerca estamos de Dios, más vamos a aprender a sujetarnos a Dios y a su palabra, más vamos a permitir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que manifestemos este llamado de Dios, sino que, como es santo el que os llamó, sean ustedes también santificados, ¿sí?, en toda vuestra manera de vivir, en todas sus conductas cotidianas. Por lo tanto, como hijos obedientes, ya no estamos viviendo un proceso de rebeldía, desobediencia, ¿sí?, de impiedad e injusticia, sino que ahora tenemos, por medio de la salvación que hemos tenido en Cristo Jesús, por medio de ahora que hemos logrado, digamos, diría, esto ser sobrio, es decir, ¿cómo diría? Digamos, un concepto sería, hemos logrado precisamente un proceso de desintoxicación de todo lo que tiene que ver con la vieja vida sin Cristo. Y ahora que hemos podido recuperar el control de nuestros sentidos, y podemos ahora decidir cuál va a ser el rumbo de nuestra vida. La exhortación del apóstol Pedro, la exhortación de la palabra de Dios, es que debemos manifestar en nuestra vida ahora de forma concreta que somos hijos obedientes. Debemos manifestar en nuestra vida ahora que pertenecemos y somos de la familia de Dios, y debemos manifestar el carácter de nuestro Padre. Y ahora tenemos, usted y yo, ya no la vieja ignorancia, sino ahora tenemos entendimiento y podemos depender y confiar totalmente. Versículo 13. En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay dos cosas que aparecen aquí que es interesante y debemos tener presente. Uno tiene que ver con, como dice el versículo 15, cuando dice, sed santos, o sea, sean santificados. Permitan que Dios o el Espíritu Santo, por su palabra, logre el proceso, logre la santificación, logre que usted se acerque más y más cada día a Dios. Así como para la salvación usted no puede por su propio medio lograr su propia salvación. De la misma forma, para la santificación, nuestro propio medio, nuestro propio esfuerzo, nuestra propia capacidad, tampoco puede ser instrumento o sirve como instrumento para que nos acerquemos más a Dios. Tu decisión y mi decisión es permitir sujetarnos
reconocer nuestra incapacidad y permitir que Dios haga esa obra en nosotros. Por eso este versículo 15 dice, ser santo significa, o no significa, perdón, está en voz pasiva. Es decir, que el sujeto que va a realizar la acción de santificarnos no somos nosotros. Es la misma persona de Dios. Es el Espíritu Santo. Nuestra santificación, nuestro acercamiento cada día más y más a Dios, depende de la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Antes, como hijos desobedientes, lo que nos caracterizamos era oponernos a Dios por medio de la impiedad y la injusticia, por la rebelión contra la persona de Dios y la palabra de Dios. Ya a través de Cristo hemos obtenido la gracia, la salvación, por lo tanto ya no hay rebelión contra la persona de Dios, porque a través de Cristo hemos sido reconciliados con Dios claramente, dice capítulo 5 de 2 Corintios. Pero al mismo tiempo, como ya el diablo no puede anular esa obra de Dios, de la reconciliación, y ya ahora, por medio de Cristo, ya no hay rebeldía contra Dios. No porque nosotros en la vida práctica no seguimos rebelándonos contra Dios, sino en nuestra condición legal delante de Dios ya no hay más rebeldía contra Dios. Pero el problema es que en la vida cotidiana aún podemos rebelarnos contra Dios y su palabra, en el sentido práctico, a través de nuestra conducta. Es decir, que podemos, como dice aquí versículo 14, lo que no debemos hacer se transforma en un sentido positivo lo que hacemos, y lo que debemos hacer, versículo 15, se transforma en concepto negativo y no lo hacemos. Podemos volver a ser como una persona sin Cristo, cuya característica es, entre otras cosas, como dice la palabra de Dios, que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Así que usted puede volver a lo que Dios dice no haga, se transforma en lo que haces, y lo que Dios dice hace, se transforma en lo que no haces. Así que cuando nos negamos a obedecer y sujetarnos a Dios y a su palabra, cuando nos rebelamos contra su palabra de manera que no es ella la que inunda nuestra vida cotidianamente a través de la lectura, del estudio, de la meditación, de la reflexión y de la memorización, estamos diciendo a Dios que no queremos que Él utilice un elemento para que la palabra de Dios para nuestra santificación. Pero el otro tema, y hay que entender este concepto de entendimiento e ignorancia. Y yo le decía recién que no estamos hablando de una ignorancia, digamos, que tiene carácter exculpatorio, ¿ok? Que tiene carácter de que nos exime de responsabilidades. Vamos a Hechos capítulo 17. Hechos 17 tenemos, a partir del versículo 16, este relato de Pablo, que estaba precisamente en la ciudad de Atenas, y comienza una conversación con un grupo digamos, de seguidores de dos escuelas de la filosofía griega, que eran los epicúreos y los estoicos. Y es lo que nos dice precisamente el versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Finalmente, cuando Pablo termina, digamos, su disertación, básicamente presentando el Evangelio de Jesucristo, fíjese cuando llega al versículo 30, que es interesante.
Dice así, versículo 30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Es decir, que se arrepienta de esta ignorancia. ¿Pero cómo, Pablo? Si era ignorante respecto de Dios y de su palabra, ¿por qué debe arrepentirse? Hay que entender este concepto moral detrás de toda esta cuestión. Y hay que entender cuando queremos hablar de libre albedrío, hay que entender este concepto o la implicación moral y la implicación espiritual de esta idea. Vamos a ir al origen de todo, y me estoy riendo ya porque vamos a ir a Génesis capítulo 3. Me estoy riendo, bueno, por los hermanos de la iglesia de Ciudad Evita. Fíjese, capítulo 3, versículo 1 dice así. Pero la serpiente, dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeré de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok, fíjese este relato y es interesante esta idea. Lo que el diablo le estaba diciendo a la mujer es que, mire, el día que usted de la humanidad decida tomar una acción de impiedad e injusticia contra Dios, se van a transformar ¿en qué? En un ser moral, que van a conocer el bien y el mal. ¿Ok? Y esto es cierto. Cuando usted decide hacer algo, cuando el ser humano decide pecar, es su propia decisión, su propia elección. Cuando uno decide rebelarse contra la persona de Dios y la palabra de Dios, es un acto decisorio propio. ¿Existe libre albedrío? Sí, por supuesto, porque en términos de voluntad, uno decide lo que es contra Dios y contra su palabra. De hecho, versículo 6 nos va a aparecer precisamente el primer acto decisorio de la mujer y del hombre, de Adán y Eva. Dice versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Ahora fíjese que siempre se ha hablado hasta el cansancio, y la Biblia lo dice también, que Eva fue engañada. ¿Ok? Pero si usted lee después, Dios igualmente estableció el castigo sobre Eva. Pero dice versículo 6 también, dice, y tomó de su fruto y comió, después y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ellos fueron libres para decidir sujetarse a Dios y su palabra o rebelarse contra Dios y su palabra. Bueno, la decisión que han tomado es precisamente rebelarse contra Dios y contra su palabra. El gran engaño de Satanás está aquí, consiste en que precisamente a partir del momento que el ser humano decide rebelarse contra Dios y su palabra, su naturaleza se va a corromper de tal manera
que aunque sabe lo que es el bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, siempre va a decidir lo malo, lo incorrecto, moral y espiritualmente hablando. Siempre va a decidir por el pecado. Siempre va a decir por la rebelión contra la persona de Dios y contra la palabra de Dios. De manera que, por la misma corrupción de su naturaleza, va a ser incapaz jamás de decidir volver a Dios y a su palabra, sino es que Dios, desde la eternidad pasada, por su conocimiento previo, decide llamar a aquellos que Él predestinó. Lo que Satanás nunca le dijo a las mujeres es que desde el momento que ellos decidan expulsar a Dios de su vida, van a ser continuamente, permanentemente, Juan capítulo 8, versículo 34, pecado. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza su vida va a ser obras morales y espirituales en contra de los principios, va a ser transgresión y rebelión constantemente contra Dios y su palabra. Y el pecado va a corromper de tal manera su naturaleza que ahora lo único que refleja va a ser la naturaleza del diablo en su vida, siendo esclavo de él. Así que haga lo que haga el ser humano, como dice, como veíamos en 1 Pedro, es la manifestación o la satisfacción de sus propios deseos. Sus deseos son los deseos de Satanás, lo que lo convierte por naturaleza en hijos de ira. Fíjense, vamos a reflejar un poco nuestra memoria en este concepto. Vayamos a Juan capítulo 8. Dice así el versículo 34. Jesús le respondió, 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y fíjese que a partir de allí habíamos comentado que los judíos quisieron decir, no, nosotros tenemos a Abraham por padre. Después nos va a decir, ellos van a decir que tiene a Dios por padre. Y fíjese que el versículo 42 Cristo le dice, Jesús entonces le dijo, 8:42 de Juan, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, si vosotros sois de quién? De vuestro padre, el diablo. Cristo está diciendo, ustedes están rechazándome, rebelándose contra Dios, rebelándose contra mi palabra, contra la palabra de Dios, porque usted tiene por padre a Satanás. Así que de la misma forma, usted y yo, cualquier ser humano, para volver a Dios, para dejarse hijo de desobediencia y ser hijo de obediencia, para ser santo y poder tener nuestro entendimiento nuevamente clarificado y control de nuestros sentidos, solamente se puede lograr a través de Jesucristo. Usted y yo no podemos por nuestro propio medio volver a Dios. Por nuestro propio medio no podemos volver a agradar a Dios. No podemos conquistar los favores de Dios. Porque estamos incapacitados. Porque todo lo que hacemos es de continuo mal. Y vamos a Romanos capítulo 8 para que entienda este concepto. ¿Ok? Como le decía recién, usted, cualquier ser humano, tiene la
capacidad para la decisión moral de hacer lo bueno, lo malo, lo correcto, incorrecto, rebelarse contra Dios y su palabra o no. Moralmente el ser humano es libre para decidir. El problema es que la corrupción del pecado es tan grande que lo va a llevar a usted siempre a elegir y decidir por el pecado. Porque fíjese en Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7 dice así, hablando precisamente de esa naturaleza corrompida por el pecado, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. El ser humano es moralmente libre para decidir, pero no quiere. Pero su naturaleza está tan corrompida que tampoco puede. Por eso no es una ignorancia que nos exculpa. ¿Por qué? Porque el ser humano moralmente es libre para decidir. Pero no va a decidir jamás por Dios y por la santidad. Por eso usted y yo necesitamos de Jesucristo para nuestra salvación, para el perdón de nuestro pecado, para regresar a Dios. Y se acuerda que yo le dije que tenga presente el versículo 21. Vamos a leerlo otra vez ya que estamos en Romanos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjese, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Se acuerdan? 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 7. Leíamos recién, capítulo 3 de Génesis. El pecado, nuestra rebelión contra Dios, nos ha llevado precisamente a una instancia donde moralmente vamos a rechazar siempre a Dios. Vamos a ir siempre en contra de la palabra de Dios. Siempre va a ser la concreción de la satisfacción de nuestros deseos. Pero, ¿sabe cuál es la diferencia? Volviendo otra vez a este concepto de la dicotomía en 1 Pedro capítulo 1. Que ahora que tenemos nuestra mente en claro, con control sobre nuestro dominio sobre nuestro sentido, ahora que sabemos lo que nos espera y la plenitud de la gracia que tenemos en Cristo, ahora que sabemos que podemos depender de Dios, ahora que sabemos que somos hijos obedientes por decisión de Dios y somos santos, y ahora que sabemos que podemos, por medio de la sujeción al Espíritu Santo, su palabra, que Dios nos puede acercar, nos puede acercar cada vez más y más a Dios en nuestro proceso de santificación. Ahora usted y yo, que compartimos la naturaleza de Dios, nuevamente podemos reflejar ahora no el carácter de Satanás, que era nuestro padre muerto en nuestros pecados, delitos de pecado, y lo único que hacíamos era pecado tras pecado. Ahora hemos recuperado la capacidad como hombre y mujer creada a imagen y semejanza de Dios, de manifestar nuevamente la imagen, el carácter de Dios en nuestra vida. Y ahora, mis hermanos, nuestra motivación en contra de nuestra condición de, de personas que estaban muertos en nuestros delitos y pecados,
y que vivimos conforme a nuestro deseo, ahora tu motivación, mi motivación, en todo el proceso de nuestra invitación a la responsabilidad en el tiempo presente, es glorificar a Dios. A través de nuestra sujeción a Dios y su palabra, a través de la manifestación del carácter de Dios en nuestra vida, a través de manifestar nuevamente la imagen de Dios. Él es un Dios santo. Ahora usted y yo debemos volver a nuestro fundamento de nuestra relación con Dios, que es glorificar a Dios, dar gloria a Dios. Como versículo 21 de Romanos 1, por causa de nuestra impiedad e injusticia hemos perdido la capacidad de glorificar a Dios. Ahora hemos recuperado esa capacidad por medio de Jesucristo. Es decir que, mis hermanos, no ponemos en práctica nuestra vida, no desarrollamos la santificación como nuestra conducta y nuestra manera de vivir porque yo lo deseo, porque yo lo quiero. Porque lamentablemente en la vida cristiana existe todavía este concepto. Las iglesias se ve este tipo de relaciones muy lamentablemente. Perdonamos a un hermano porque deseo hacerlo. ¿Por qué? Porque es mi amigo o por lo que sea. Voy a cumplir este mandato de la palabra de Dios con este hermano. ¿Por qué? Porque es mi amigo. Pero con el otro, con el que tengo conflicto, tengo algún entuerto porque no me cae bien. ¿O se acuerdan? Como siempre le digo a los hermanos, le digo, ¿se acuerdan? Es un tema feeling, no tengo feeling. ¿Bien? No tengo. Así que cuanto más lejos, mejor. Hermanos, debemos poner en práctica los principios de la palabra de Dios en todas nuestras relaciones cotidianas. ¿Se acuerdan? Veíamos, ¿sí?, domingos anteriores, en Efesios capítulo 4, 5 y 6. ¿Okay? El andar, nuestra forma de vida en relación con en la iglesia, trabajo, matrimonio, familia, nuestra vida cotidiana. No es algo que yo lo voy a hacer porque tengo ganas. Hoy, porque mi viejo me hizo un regalo, es un genio y le voy a dar bolilla. Mañana, como no satisfizo mi deseo, entonces sos una porquería. Hoy, mi esposa cumplió mi expectativa, entonces, el amor de mi vida. O la inversa. Mi esposo me trajo lo que yo, o logró lo que yo deseaba que logre. Entonces, es el amor de mi vida. En nuestro trabajo. Hoy, Dios me dio lo que yo quería, por lo tanto, voy a ser responsable con mi desarrollo en mi vida espiritual, mi crecimiento, mi madurez. La referencia es no a nosotros. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Como está escrito, sé santo, porque yo soy santo eternamente. La referencia es la palabra de Dios y la persona de Dios. Y yo voy a cumplir, y voy a poner por obra, y va a ser la conducta de mi vida, va a ser mi forma de vida, mi estilo de vida. En todos nuestros ámbitos de relaciones interpersonales. Porque eso es lo que la palabra de Dios me enseña. Y por medio de mi sujeción a la teonomía, a la norma de Dios, y por medio de mi sujeción a la persona de Dios, de manera que podamos manifestar el carácter de Dios, la imagen de Dios en nuestra vida. Lo voy a hacer.
Voy a vivir conforme al llamado de Dios, porque ahora puedo nuevamente, por la gracia de Dios, glorificar, dar gloria a Dios y honrar a Él, solamente a Él, a través de mi vida cotidiana. Y eso no es algo que yo lo logré. No es algo que es mérito mío. Siempre fue y será por los méritos de Jesucristo, muriendo en la cruz de Calvario por mis pecados. ¿Cuál es tu condición hoy delante de Dios? ¿Has entendido tu responsabilidad moral? Que aunque no conozca a Dios ni su palabra, no estás excusado de responder delante de Dios por tus delitos y pecados. ¿Has entendido este concepto de que no hay ningún medio ni posibilidad de, por tu propia decisión y voluntad, de decidir por Dios y su palabra? No podemos. Nuestra naturaleza corrompida no nos va a permitir jamás manifestar a Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro padre es Satanás y hacemos pecado porque es o a quienes estamos sometidos como esclavos. Y solamente es a través de Jesucristo. Vamos a terminar y leer brevemente Romanos, Romanos capítulo 1. Yo le digo, la tecnología está muy lindo, pero cuando le haga la chiripiorca, te dejan mandar. Perdón, dije Romano, no. 1 Corintios, perdón. Romano capítulo 1. No ando perdido hoy. No, perdón. Lo que pasa es que me está haciendo un lío el tablet porque se abre, se cierra, se abre, se cierra, me está desconcentrando. Es Romano capítulo 1, perdón. Fíjese lo que dice versículos 6 y 7. Romano capítulo 1, versículos 6 y 7 dice así la palabra de Dios. Entre las cuales estáis también vosotros, dice, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, y finalmente llamados a ser santos. Pablo se expresa de esta forma respecto, en este caso, a los hermanos en Roma, pero es extensivo a todos aquellos que han decidido o han entendido esta verdad de que usted y yo no tenemos forma de salvarnos a nosotros mismos. No tenemos forma de escapar de nuestra condenación eterna. No tenemos forma de escapar de nuestra condición de esclavo del pecado, esclavo de Satanás. No tenemos forma de escapar de nuestra condición de ser hijo de Dios, por lo tanto, de hijo de Satanás, por lo tanto, manifestar constantemente la obra de Satanás en nuestra vida.
no tenemos forma sino por medio de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que si usted hoy puede entiende esta verdad y es capaz hoy de decir a Dios, creo que es a través de Cristo y solamente el Señor Jesucristo que yo tengo perdón de pecado, vida eterna y salvación y la posibilidad de regresar a ti. Fíjese lo que estos términos que está utilizando el apóstol Pablo, llamados, dice el versículo 6, a ser de Jesucristo, nuestra pertenencia. Versículo 7, llamado, ¿qué cosa? Amado de Dios. Poder llegar a disfrutar, gozar del amor de Dios. Y llamado a ser santo nuevamente. Ser alguien apartado para Dios, para su servicio, y alguien que tiene ahora la capacidad de acercarse más y más en su vida cotidiana a la persona de Dios. Entendimiento, ignorancia, hijo de desobediencia, hijo de Dios, hijo de ira por naturaleza, ahora amado de Dios. Sin Dios, sin posibilidad de llegar, regresar y pertenecer a Dios, ahora llamado a ser santos, alguien que ha sido apartado para Él. ¿Vendrás a Cristo esta tarde? ¿Vendrás a Cristo esta tarde para decirle, reconozco que solamente tu persona, tu obra de la cruz, la sangre que derramaste por mí, limpia mi pecado, me da salvación, me da vida eterna? ¿Vendrás a Cristo esta tarde para obtener de Jesucristo esto? Llamado a ser de Cristo, amado de Dios, llamado a ser santos. Mi hermano en la fe. Cuando hemos llegado a Cristo, Dios colocó una nueva naturaleza en nosotros. Dice Pablo Romanos en Efesios 4, creado conforme nuevamente a la verdad y la santidad de Dios. Y hemos sido llamados a manifestar ese carácter, esa imagen de Dios. Hemos recuperado nuestra esencia de glorificar a Dios en nuestras vidas, a través de nuestras conductas cotidianas. Y vendremos esta tarde a Dios para decirle, Señor, ayúdame a acercarme cada día más a ti, por medio de la sujeción a tu palabra y al Espíritu Santo, para glorificarte a ti. Hasta que tú me llames a tu presencia, o hasta que Cristo venga a buscar su iglesia. ¿Vendrás a Cristo esta tarde, mi amigo, para encontrar en Cristo salvación? ¿Vendrás a Cristo esta tarde, mi hermano, para encontrar en Cristo nuevamente la razón real de nuestra existencia, nuestro tránsito por este mundo hasta que lleguemos a su presencia? Manifestar la imagen, el carácter de nuestro Padre Celestial, para darle gloria y honra solamente a Él. ¿Vendrás a Cristo? Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo que estamos aquí reunidos, agradecerte, Señor, por tu palabra, agradecerte, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu en nuestra vida, agradecerte, Señor, porque tenemos la libertad para compartir tu palabra, pero sobre todas las cosas agradecerte porque tenemos la posibilidad hoy de sujetarnos y obedecer tu palabra.
en aquella persona sin Cristo esta tarde que pueda obedecer tu palabra y a través de Cristo encontrar salvación y perdón de pecado. Y nadie más que el Señor Jesucristo. Y aquellos que ya hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, agradecerte por darnos la posibilidad y recordarnos para que tengamos la posibilidad nuevamente de recuperar el sentido fundamental de nuestra existencia, que es darte gloria y honra a ti. Buen Dios, queremos darte gracias por todo. Pedimos la obra de tu Santo Espíritu siempre en nuestra vida. Nuevamente, Señor, agradeciéndote por todo. En nombre de Jesús. Amén. Bien. Ya llegamos al final de este proceso. Hay unos conflictos con mi tablet acá, hinchando. Pero contento de poder compartir este tiempo con ustedes, agradeciendo al Señor porque ustedes están allí haciéndonos mutuamente compañía. Y orando para que pronto podamos recuperar la posibilidad de reunirnos físicamente y gozar juntos cara a cara de todo lo que estamos ahora haciendo a través de este medio que es Internet. Gracias por todo, por estar allí, gracias por acompañarnos, que el Señor le bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo, por ahora por este mismo medio. Que el Señor le bendiga.